En este video se abordarán las dimensiones políticas, sociales, económicas e internacionales de la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Él tomó el poder el 1 de diciembre de 1940 en solemne ceremonia efectuada en el recinto de la Cámara de Diputados. Al tomar la presidencia, Manuel Ávila Camacho contaba con 44 años de edad, de los cuales la mayoría de ellos habían sido dedicados a nuestro querido México. El gobierno de Manuel Ávila Camacho se dio en el periodo histórico comprendido entre 1940 y 1946, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial. México debía tomar acciones rápidas en varios sentidos, pero en el político era necesaria una postura favorable a la del vecino del norte. La deuda externa ya ahorcaba al gobierno mexicano en ese entonces y se esperaba que si se apoyaba a la nación de las barras y las estrellas, hubiera una reducción significativa de la misma. Ávila Camacho asume la presidencia de México ante la duda de la ciudadanía de si su ascenso fue legítimo. No era el sucesor natural de Lázaro Cárdenas y eso se veía reflejado en la opinión pública. Contra lo anterior y con la necesidad de dejar atrás las confrontaciones, el presidente Ávila llama a una unidad nacional, contraria a la política de choque de su antecesor. Esta permitiría a México un desarrollo paulatino que se vería reflejado también en los sexenios posteriores. El día 15 de septiembre de 1942, el presidente convoca la Asamblea de Acercamiento Nacional, en donde invita a todos los presidentes de México con vida como una manera de demostrar al pueblo el camino de la unidad nacional, además de reafirmar su poder institucional. El 23 de febrero de 1943 se crea la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, o CNOP. La CNOP es la rama popular, social, del pueblo, del partido gobernante. Una vez más, el objetivo es la unidad nacional, que los problemas populares sean tratados de manera institucional y no por la vía de la agresión o en un mal tono entre sindicatos, etc. Como nueva medida para favorecer la unidad nacional y desintegrar los conflictos de obreros y sindicatos en diferentes áreas, el presidente promulga regulaciones en contra del derecho de huelga, limitándolo. El cambio no es bien recibido por la clase trabajadora, por lo cual Ávila decreta la creación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Además, funda el Instituto Mexicano del Seguro Social, o, por sus siglas, IMSS. En 1943, después de las elecciones para el legislativo, un nuevo fraude electoral quita legitimidad a la cúpula gobernante. El PRM era un partido destinado a perecer tan solo 5 años después de su creación. Ávila Camacho intenta dar un golpe de efecto y crea la nueva Ley Federal Electoral, en la cual se busca regular y controlar la existencia de diferentes partidos políticos. Finalmente, el 18 de enero de 1946, se necesita un cambio en el partido que permita la entrada del sucesor de Manuel Ávila Camacho, es decir, Miguel Alemán. Así se funda el Partido Revolucionario Institucional, o PRI. El plan da resultados cuando Alemán arrasa con el 80% de los votos la elección presidencial. El sexenio de Manuel Ávila Camacho se desenvolvió en un país dividido entre ejidatarios y campesinos sin tierras, pero, además, estaba la disputa entre obreros sindicalizados corporativizados y trabajadores no sindicalizados. Se deshizo de toda influencia cardenista. La política y el aspecto social están estrechamente relacionados. Como ya veíamos, su política fue regida por la unidad nacional, que, entre otros rasgos, rompió la tradición que por muchos años impidió la oposición en el poder legislativo. Es así que la tarea del presidente consistió en estabilizar el sistema social y político que estaba en riesgo por las reformas de Lázaro Cárdenas y llevar al país a un mayor crecimiento industrial.
el sector más beneficiado durante los años de Ávila Camacho fue el de los trabajadores con la creación de la Ley Orgánica del Seguro Social, que lograría un estado de bienestar. Por medio de la cooptación, el general ganó la simpática de los diferentes sindicatos de obreros. Para el presidente, era esencial disminuir la fuerza de los trabajadores organizados. Por eso, reglamentó el derecho a las huelgas, que ahora requerirían de una autorización por parte de una oficina gubernamental. Manuel Ávila Camacho estableció en 1943 que el árbitro en las huelgas ahora sería el presidente. Se transformaron las organizaciones del partido al abolirse el sector militar que había sido creado anteriormente por el general Cárdenas. La dirección de la CTM fue encargada a Fidel Velázquez. El líder cardenista Graciano Sánchez abandonó la dirección de la CNC, que finalmente quedó al mando de Gabriel Leiva Velázquez. Se promovió un cambio para privilegiar a los productores privados e impulsar la sustitución de importaciones. Como consecuencia, el ejido dejó de ser parte del centro de la economía rural. La reforma agraria se vio estancada cuando disminuyó el reparto agrario. El artículo 3 constitucional se modificó al transformarse el eje que tenía de la educación, del socialismo científico al socialismo revolucionario mexicano, que se suplía por una lucha de clases. Hubo una alianza nacionalista entre capital y trabajo y que fue idea de la CTM. Dicha alianza impulsó el proyecto de Ávila Camacho, donde hablaba de unidad nacional y de su propuesta de impulsar el futuro desarrollo del país y su modernización. El gobierno se encargó de llevar a cabo una cruzada nacional de alfabetización en todo el país. En agosto de 1944, el presidente decretó la ley que promovía la campaña nacional contra el analfabetismo. La educación fue una herramienta fundamental para la unidad nacional y la industrialización. En el año de 1942, el presidente proclamó una nueva Ley Orgánica de Educación, restableció las misiones culturales, grupos de maestros, artesanos y comisionados de llevar educación a comunidades marginadas. Durante el mandato de Ávila Camacho, se crearon instituciones como la Escuela Normal Superior y el Instituto de Capacitación del Magisterio. Por su parte, el sector privado aportó la educación y se creó el Instituto Tecnológico de México y el Instituto Tecnológico de Monterrey. El gobierno avilacamachista destacó debido a su aportación de materias primas, agrícolas y minerales para la producción de materiales de guerra. A cambio, recibió maquinaria, herramientas, capitales y créditos, que impulsaron a la industria, la agricultura y la minería. De esta manera, el modelo económico capitalista favoreció a la burguesía, que se convirtió en una clase poderosa y rica. De igual manera, fue relevante la aplicación que se le dio al modelo de sustitución interna. En el sector agropecuario, Ávila Camacho se concentró en favorecer y fomentar a la propiedad privada, ya que era más productiva que el ejido y respondía a las necesidades exactas de incrementar la producción agropecuaria y satisfacer al mercado externo. Esta política se manifestó en el segundo plan sexenal. Al comienzo del periodo se concentró la atención en el fomento a la agricultura de exportación para cumplir con la demanda estadounidense durante la guerra. No obstante, más adelante el gobierno decidió fomentar y forzar el cultivo de productos básicos para el consumo interno. A finales de los años 40, el papel del Estado fue significativo como promotor del desarrollo industrial y los diversos proyectos consistieron en 1. Proporcionar el crédito que los empresarios requerirían, sobre todo en las industrias básicas, para lo cual se consolidó de la banca privada. 2. Crear una amplia infraestructura con una aportación del 55.1% de presupuesto en transportes y comunicaciones. 3. Establecer una política de impuestos bajos y extensiones fiscales. 4. Establecer una política arancelaria proteccionista, fundamentalmente cuando la industria resultó afectada por el acuerdo comercial con Estados Unidos. En cuanto a la producción industrial junto con la industria manufacturera y la de construcción, el periodo registra un aumento del 60%, siendo las industrias más dinámicas la alimentaria, textil, de productos químicos, fundición y manufacturera de artículos metálicos, madera, entre otros. El comercio exterior estuvo considerablemente influido por el conflicto bélico mundial. A partir de 1939 se hizo manifiesto el cambio en la distribución geográfica del comercio exterior de México.
Si el año anterior el intercambio con Europa había representado 1/3 de las importaciones y exportaciones, la situación se había modificado. Al final del sexenio de Ávila Camacho, menos del 4.6% de las importaciones provenían de Europa y se enviaban allá apenas un 2% de las exportaciones mexicanas. Una situación similar se presentaba en las relaciones comerciales con Japón. En el aspecto de las finanzas, el sexenio se caracterizó por el crecimiento del proceso inflacionario que se había iniciado en el régimen anterior, principalmente causada por el sexenio de Lázaro Cárdenas, que destinó gran parte del presupuesto a la construcción de obras públicas para fortalecer al aparato productivo, recurriendo a préstamos del Banco de México, aspecto alarmante ya que el monto adquirido era superior a los ingresos del Estado. Tal política provocó la ya predecible devaluación en 1938 y, aunque hubo una leve recuperación en los últimos años del cardenismo, la inflación continuó aumentando después de 1940 y durante el resto del sexenio, a causa de que el gobierno de Ávila Camacho prosiguió con la misma política de gastar en obras de infraestructura y recurriendo al mismo tipo de financiamiento. La única solución para controlar la inflación que encontró el presidente Manuel Ávila Camacho fue adoptar medidas monetarias en las que participó el Banco de México a través de la Ley de Instituciones de Crédito, donde se modificó la ley orgánica para permitir elevar los depósitos obligatorios y aumentar las herramientas para el desarrollo de la industria básica, además de regular la cantidad de dinero en circulación. Para esto fue indispensable efectuar un control sobre el comercio interno, especialmente a partir de que empezaran a escasear los artículos de primera necesidad y los especuladores se dedicaron a encarecerlos de forma exorbitante. De esta manera, el gobierno intervino a través de un control de precios y buscó incrementar la producción e inversión para corregir la desproporción entre importaciones y exportaciones. De acuerdo al análisis crítico elaborado por Economía 6D en Variables Económicas, explican que durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, el 44.3% de los gastos totales del Estado fueron para el aparato administrativo y el 39.2% para el fomento de actividades económicas, y solo el 16.5% fue para gastos sociales como educación, salud y transporte público. Durante 4 años los gastos fueron superiores a los ingresos, es decir, hubo déficit. La proporción del déficit público respecto al PIB en ningún caso llegó al 1% y en promedio anual fue de 0.3% en relación con el PIB. Durante el mandato de Ávila se observó una notable estabilidad política y un crecimiento económico. Entre 1940 y 1945, el PIB creció a un ritmo de 7.3%, índice nunca antes registrado hasta entonces desde la etapa post-revolucionaria. Además, el régimen presidencial de Manuel Ávila Camacho impulsó al desarrollo que se concretaría con Miguel Alemán Valdés al proporcionar los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial. La actividad industrial registró un vigoroso crecimiento con un gran crecimiento en la producción de la energía eléctrica y el petróleo y también de la industria manufacturera y de construcción. Durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho se dio el estallido de la Segunda Guerra Mundial y en México se estableció una política exterior que marcara la oportunidad de desarrollo para el país. La política exterior mexicana estableció objetivos primordiales como la de defender la soberanía nacional, aumentar la inversión extranjera directa, consolidar una relación de cooperación con Estados Unidos y firmar acuerdos comerciales que favorecieran al mercado mexicano. Pero, para lograr esto, primero fue necesario que hubiera estabilidad interna, para que la imagen internacional de México mejorara y así existiera la confianza para que otros países, principalmente Estados Unidos, tuvieran la confianza de establecer vínculos de cooperación. El gobierno de Ávila Camacho logró consolidar la relación entre México y Estados Unidos. Esta se fortaleció después de que en mayo de 1942, tras el hundimiento del buque mexicano Potrero del Llano, México le declara la guerra al Eje, lo que dio pie a la firma de diversos acuerdos como el Programa Bracero,
que fue considerado como una gran oportunidad de empleo para los mexicanos en el sector agrícola estadounidense, que se encontraba descuidado. Pero a pesar de los esfuerzos y las políticas proteccionistas, no se pudo evitar que la dependencia de México a Estados Unidos se consolidara. En conclusión, Manuel Ávila Camacho, presidente de la República de 1940 a 1946, fue el último presidente de formación militar del México moderno. También es conocido como el General Caballero, debido a su política de reconciliación de tensiones y discrepancias entre los dirigentes mexicanos pasados. Así, con su unidad nacional, representó una estabilidad política y crecimiento tanto económico como industrial, que tanto se había intentado consolidar desde el fin de la Revolución Mexicana, incluyendo la proyección de México al resto del mundo. A pesar de que durante su sexenio aumentó el proceso inflacionario debido al apoyo gubernamental que se le otorgó a los distintos sectores e infraestructura desde el periodo de Lázaro Cárdenas, se logró comenzar a estabilizar la economía debido a todo el financiamiento para la proyección industrial, textil, la modernización de los ferrocarriles nacionales de México y la reactivación de la minería debido al estímulo de Estados Unidos al entrar a la guerra, ya que requería productos minerales estratégicos. Proyectó su formación militar a través de la declaración del servicio militar obligatorio. Se inició también la campaña nacional de alfabetización, dotó al ejército de armamento moderno, construyó cuarteles y hospitales, dotó de edificios nuevos a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras instalaciones. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana.